Imagina un libro que, durante más de un siglo, fue citado como prueba de una conspiración mundial. Un texto usado para justificar persecuciones, guerras y genocidios. Ese libro existe. Se llama Los Protocolos de los Sabios de Sion. Pero, ¿de dónde salió realmente? Hoy vamos a descubrir la historia del documento más polémico de la era moderna. Publicado por primera vez en Rusia a inicios del siglo XX, los Protocolos de los Sabios de Sion se presentaban como las actas secretas de un supuesto congreso judío en Basilea, en 1897. Según sus páginas, un grupo oculto de líderes judíos había diseñado un plan maestro para dominar el mundo a través de la política, la prensa y la economía. El texto pronto se difundió por Europa, América y Oriente Medio, y fue utilizado como arma propagandística para alimentar el antisemitismo. Pero la pregunta sigue en pie: ¿eran verdaderos o una falsificación? Para entender su impacto, hay que situarse en la Rusia zarista. A finales del siglo XIX, el antisemitismo estaba profundamente arraigado. Los judíos eran señalados como responsables de crisis económicas y convulsiones sociales. En este escenario de miedo e incertidumbre, los protocolos surgieron como una prueba escrita de una conspiración. En 1903, el periódico ruso Znamia publicó fragmentos del texto. Poco después, en 1905, fueron impresos en un libro que rápidamente circuló en toda Europa. El mensaje era claro y peligroso: los judíos planean dominar el mundo. Lo que muchos no sabían era que los protocolos eran una falsificación. Investigaciones posteriores demostraron que el texto había sido plagiado de un panfleto político francés del siglo XIX, titulado Diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu, escrito por Maurice Joly. Ese libro satírico criticaba al gobierno de Napoleón III y fue manipulado y reescrito para convertirlo en un supuesto plan judío de dominación. En 1921, el periódico británico The Times publicó una investigación concluyente: los protocolos eran un fraude. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Pese a las pruebas de falsificación, los protocolos siguieron circulando. Fueron traducidos a múltiples idiomas, usados por grupos nacionalistas y, más tarde, adoptados por la propaganda nazi como texto fundamental. Adolf Hitler los mencionó en su obra Mein Kampf y los utilizó para justificar el odio hacia los judíos en Alemania. En América, incluso Henry Ford, fundador de la empresa automotriz, financió su difusión en los años 20. El libro se convirtió en un instrumento de manipulación masiva. Cada vez que había una crisis económica o política, era utilizado como explicación fácil y conspirativa. El impacto de los protocolos fue devastador. No solo alimentaron estereotipos, sino que sirvieron como excusa para persecuciones, leyes discriminatorias y, finalmente, para justificar el Holocausto. Millones de personas fueron perseguidas bajo la creencia de que existía un plan secreto para destruir a las naciones desde dentro. Todo basado en un fraude literario. Este caso nos deja una lección fundamental. Los textos pueden ser armas. Una mentira, repetida lo suficiente, puede convertirse en verdad para millones de personas. Los Protocolos de Sion son un ejemplo histórico de cómo la manipulación escrita puede moldear sociedades enteras y llevar al odio. Si este tema te pareció interesante y quieres seguir descubriendo cómo este libro describe su plan de poder, el control de la prensa y de la economía, no te pierdas los próximos videos de esta serie. Suscríbete, activa la campanita y comparte este contenido para que más personas entiendan la verdad detrás de los protocolos. Recuerda, la información es la mejor defensa contra la manipulación. ¿Qué pasaría si un documento secreto revelara un plan detallado para dominar al mundo entero? Eso es lo que afirmaban los Protocolos de los Sabios de Sion, un supuesto manual para controlar gobiernos, economías y sociedades. Hoy veremos cómo ese plan fue descrito y cómo fue usado para manipular a millones. En este video, exploraremos los ejes principales de los protocolos. Más allá de su carácter falso, lo importante es entender cómo este texto fue construido para generar miedo y odio. Los autores anónimos lo presentaron como una especie de manual de dominación mundial que, según ellos, revelaba los pasos para controlar a las naciones y llevarlas a un nuevo orden bajo un soberano único. Los autores anónimos lo presentaron como una especie de manual de dominación mundial que, según ellos, revelaba los pasos para controlar a las naciones y llevarlas a un nuevo orden bajo un soberano único.
Los autores anónimos lo presentaron como una especie de manual de dominación mundial que, según ellos, revelaba los pasos para controlar a las naciones y llevarlas a un nuevo orden bajo un soberano único. Uno de los primeros principios que aparecen en el texto es que el poder no se basa en la moral, sino en la fuerza. Quien tiene la capacidad de controlar, de manipular o de ejercer violencia, tiene el derecho de gobernar. Según los protocolos, la moral es solo una ilusión que sirve a los débiles, mientras que la fuerza es la verdadera ley del mundo. Este mensaje, cargado de cinismo, justificaba cualquier acción de dominación. Este mensaje, cargado de cinismo, justificaba cualquier acción de dominación. Este mensaje, cargado de cinismo, justificaba cualquier acción de dominación. El plan continuaba con una idea. Ningún país debía ser lo bastante fuerte como para resistir. Se proponía fomentar divisiones internas, guerras, crisis económicas y enfrentamientos sociales. Se proponía fomentar divisiones internas, guerras, crisis económicas y enfrentamientos sociales. Se proponía fomentar divisiones internas, guerras, crisis económicas y enfrentamientos sociales. De esa manera, los pueblos acabarían exhaustos, desesperados por un nuevo orden que los rescatara del caos. Un guión que, en el contexto de la Europa de principios del siglo XX, encajaba con los temores de la época. Un guión que, en el contexto de la Europa de principios del siglo XX, encajaba con los temores de la época. Los protocolos describen la política como un teatro en el que los pueblos creen elegir, pero en realidad las decisiones ya están tomadas. Según el texto, parlamentos, partidos e incluso revoluciones podían ser infiltrados o dirigidos desde las sombras. Según el texto, parlamentos, partidos e incluso revoluciones podían ser infiltrados o dirigidos desde las sombras. Según el texto, parlamentos, partidos e incluso revoluciones podían ser infiltrados o dirigidos desde las sombras. El objetivo era que la democracia misma se convirtiera en un instrumento temporal hasta ser sustituida por un poder absoluto. El objetivo era que la democracia misma se convirtiera en un instrumento temporal hasta ser sustituida por un poder absoluto. Una de las estrategias más repetidas en los protocolos es el uso del miedo. Crear crisis, sembrar pánico, provocar incertidumbre, todo para que los pueblos, agotados, aceptaran cualquier solución que se les ofreciera. La paradoja es que, según el texto, los mismos que generaban el caos serían los que después impondrían el orden. Una narrativa perfecta para manipular emociones. Una narrativa perfecta para manipular emociones. El plan culminaba con la llegada de un soberano absoluto. Un rey de los judíos, descendiente de David, que gobernaría sobre todas las naciones. Este monarca sería presentado como justo, incorruptible y guiado por principios divinos. La visión final era la de un mundo reducido a un rebaño de corderos, gobernado por un lobo que imponía disciplina total. Una imagen que buscaba generar temor y rechazo. Una imagen que buscaba generar temor y rechazo. Una imagen que buscaba generar temor y rechazo. Lo interesante es que este plan, más allá de ser falso, fue utilizado como propaganda. No importaba si el contenido era absurdo, lo que importaba era el impacto emocional. En tiempos de crisis, la gente necesita explicaciones simples, y los protocolos ofrecían una. Hay un plan secreto detrás de todo. Ese mensaje se repitió una y otra vez, hasta convertirse en verdad para millones. Ese mensaje se repitió una y otra vez, hasta convertirse en verdad para millones. El plan del poder descrito en los protocolos no fue más que un mito fabricado, pero funcionó porque apelaba al miedo colectivo. Es un ejemplo de cómo las teorías de conspiración pueden convertirse en armas políticas. La gran lección es clara. Cuando un texto promete explicar todos los males del mundo señalando a un solo grupo, lo que busca no es verdad, sino manipulación. La gran lección es clara. Cuando un texto promete explicar todos los males del mundo señalando a un solo grupo, lo que busca no es verdad, sino manipulación. En el próximo video veremos cómo los protocolos describen el control de la prensa como el último gran poder. Si quieres seguir esta serie y descubrir cómo un fraude literario moldeó el destino de millones, suscríbete, activa la campanita y comparte este video. Tu voz crítica es la mejor protección contra la manipulación. ¿Te has preguntado si esa noticia que te indignó era realmente cierta?
¿O si ese titular que viste en el móvil buscaba manipular tus emociones más que informarte? Vivimos rodeados de información, pero esa sensación de estar informados puede ser solo una ilusión cuidadosamente construida. La prensa, que debería vigilar al poder, a veces responde a intereses propios, usando la información como arma para moldear lo que pensamos y sentimos. Este video no busca sembrar desconfianza, sino invitarte a cuestionar, a no consumir información de forma pasiva. Entender cómo se construye y manipula la información es el primer paso para recuperar el control sobre lo que creemos. Para entender la prensa como herramienta de poder, hay que mirar a los protocolos de los sabios de Sion, un panfleto falso, pero influyente. Este texto, aunque fraudulento, describía la prensa como un arma capaz de controlar a las masas, una idea que regímenes totalitarios adoptaron y perfeccionaron. El mensaje era claro: quien controla los medios, controla la mente colectiva. Aunque su origen es oscuro, los métodos de manipulación que describía siguen vivos, adaptados a la era digital y usados para saturar, emocionar y crear una narrativa dominante. La prensa ya no es solo el cuarto poder, es el último gran poder, capaz de moldear la opinión pública y con ella el destino de gobiernos y sociedades. Su fuerza está en la sutileza. Decide qué temas dominan la agenda y cuáles se silencian, moldeando percepciones sin que lo notemos. Si los medios insisten en un tema, aunque los datos digan otra cosa, la percepción pública cambia y puede alterar el rumbo político de un país. Así, la prensa se convierte en un actor político sin necesidad de elecciones, capaz de hundir líderes o impulsar guerras bajo la apariencia de objetividad. Su verdadero poder, fijar el marco mental de la sociedad, decidiendo qué es importante y qué no. El periodismo debería contar lo que pasa, pero muchas veces fabrica una versión conveniente de la realidad. No siempre se inventan noticias, pero sí se seleccionan y presentan los hechos para guiar al público hacia una conclusión predeterminada. Un mismo dato puede presentarse como éxito o fracaso, según la narrativa que el medio quiera construir. Esta fabricación es peligrosa en temas sociales. Si solo se muestran los aspectos negativos de la inmigración, se alimenta el miedo y el rechazo. El resultado: una desconexión entre la agenda mediática y las preocupaciones reales de la gente, creando un circo informativo que oculta los problemas de fondo. Los protocolos ya hablaban de la ilusión de libertad de prensa muchos medios, pero una sola agenda. Hoy, la concentración mediática en manos de unos pocos crea una uniformidad de discurso, aunque parezca que hay pluralidad. Cambiamos de canal, pero el mensaje de fondo apenas varía. La pluralidad es un espejismo. El control no se ejerce prohibiendo, sino saturando y centralizando el discurso, haciendo difícil pensar de forma independiente. El control de la opinión pública empieza en la escuela, donde la prensa y la educación se refuerzan mutuamente. Si la escuela enseña qué pensar y los medios lo repiten, se moldea una visión única del mundo desde la infancia. Así se crea un ciudadano dócil, preparado para aceptar sin cuestionar las narrativas del poder. La propaganda más eficaz es la que se susurra en el aula y se repite en el telediario, anulando la capacidad de dudar. Una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. La repetición es la base de la manipulación mediática. En la era de los titulares rápidos, lo que se repite en todos los medios se instala como verdad, aunque no tenga base real. Los estrategas lo saben, saturan el espacio mediático con titulares provocadores para abrumar y programar la opinión pública. Así, la complejidad desaparece y el titular se convierte en dogma, difícil de erradicar. El titular no informa, programa. Ante este panorama, la única defensa real es el pensamiento crítico. No se trata de desconectarse,
sino de aprender a dudar, contrastar y buscar fuentes originales. Hay que ser conscientes de nuestros sesgos y desconfiar de explicaciones demasiado simples. El pensamiento crítico es una disciplina diaria, la única forma de preservar nuestra autonomía intelectual y nuestra libertad. En un mundo saturado de ruido, distinguir la verdad de la manipulación es un acto de supervivencia democrática. Dicen que quien controla el dinero, controla el mundo. Y en los protocolos de los sabios de Sion, la economía es presentada como el arma definitiva para someter a los pueblos. ¿Cómo se describe ese plan? Hoy lo revelamos. En este episodio vamos a explorar cómo los protocolos presentan la economía como un sistema de dominación. Más allá de su carácter falso, lo importante es entender cómo esta narrativa fue diseñada para generar miedo hacia un supuesto control financiero global. El texto describe al dinero, al oro y a las crisis económicas como las llaves de un poder absoluto. El mensaje es claro: acaparar el oro es acaparar el poder del mundo. Los protocolos insisten en que el oro es la verdadera medida de riqueza y control. Según el documento, quien concentra el oro, concentra la capacidad de gobernar sobre las naciones. Las monedas, los billetes, las deudas, todo depende de ese metal precioso. El mensaje es claro: acaparar el oro es acaparar el poder del mundo. El plan también describe la creación de monopolios, controlar el comercio, la industria y el crédito para dejar sin alternativas a los pueblos. De esta manera, cada transacción, cada préstamo y cada salario estarían condicionados por un centro de poder oculto. La idea era que el dinero se convirtiera en una red invisible que atrapara a los estados. Otra estrategia clave es el endeudamiento. Según el texto, los gobiernos serían empujados a gastar más de lo que tenían, financiándose con préstamos externos. Las deudas crecerían como cadenas invisibles, hasta que los estados dependieran totalmente de sus acreedores. El resultado, la pérdida de soberanía. Los países ya no decidirían por sí mismos, sino según los dictados de quienes controlaban el crédito. Los protocolos hablan de provocar crisis económicas deliberadas, manipular la bolsa, inflar burbujas financieras, cortar el crédito. Cada colapso dejaría a millones de personas en la pobreza, y los pueblos, desesperados, aceptarían cualquier salvador. El caos económico se presentaba como el camino más rápido para que las naciones pidieran un nuevo orden. El texto también juega con la idea de la ilusión. La gente cree que trabaja por su bienestar, pero en realidad, según el plan descrito, solo enriquecen a los que controlan el sistema. Los salarios nunca alcanzan, los precios suben, y la sensación de escasez mantiene a los pueblos ocupados y sometidos. Aunque los protocolos son falsos, es cierto que la economía ha sido usada muchas veces como herramienta de poder. Guerras comerciales, bloqueos económicos y crisis financieras han demostrado que la economía puede ser tan devastadora como un ejército. Eso explica por qué este capítulo fue tan efectivo propagandísticamente. Conectaba con temores reales. El dinero es necesario, pero cuando se convierte en el único criterio de poder, se transforma en un arma. Los protocolos usaron esa idea para convencer a millones de que existía un plan secreto contra ellos. Hoy sabemos que era una falsificación, pero nos recuerda algo clave. La economía siempre puede ser manipulada para generar miedo o sumisión. En el próximo video veremos cómo los protocolos describen el control de la educación y la cultura como otra estrategia para moldear a los pueblos. La mejor defensa contra la manipulación es el conocimiento. Imagina un mundo donde la libertad de enseñanza no exista, donde todo lo que aprendes esté diseñado para que no pienses por ti mismo. Eso es lo que describen los protocolos de Sion. Un plan para moldear las mentes desde la escuela hasta la prensa. Hoy lo vamos a descubrir. En este episodio veremos cómo los protocolos presentan la educación y la cultura como herramientas de control social. El documento describe un futuro en el que la enseñanza libre desaparece y los pueblos solo aprenden lo que sirve al poder. Más allá de ser falso, este texto fue diseñado para infundir miedo. El miedo a perder la libertad de pensamiento. Los protocolos afirman que la libertad de enseñanza es peligrosa. ¿Por qué? Porque permite que las personas desarrollen espíritu crítico y cuestionen al poder. Por eso, el supuesto plan
consistía en reemplazarla con un sistema educativo uniforme, rígido y controlado. Un sistema donde la gente solo recibiera información objetiva, pero nunca herramientas para pensar por sí misma. El objetivo no era educar ciudadanos libres, sino súbditos obedientes. El texto habla de formar generaciones que acepten la autoridad sin discusión. El conocimiento se limita a lo práctico. Leer, escribir, calcular, pero nunca cuestionar. Se elimina la filosofía, la reflexión y la creatividad, porque forman mentes críticas. Los protocolos también mencionan cómo manipular a quienes producen cultura. Periodistas, escritores, artistas y académicos serían comprados, cooptados o perseguidos. De esa forma, las voces críticas desaparecerían y la cultura se convertiría en un eco constante del poder. La diversidad de ideas quedaría reducida a un solo discurso. Otro punto clave es el uso de la cultura como distracción. Según el texto, se fomentaría el entretenimiento vacío, las modas superficiales y las discusiones inútiles. El objetivo: mantener a la gente ocupada, distraída y sin tiempo para pensar en lo que realmente importa. Una cultura que anestesia, en lugar de despertar. El plan era a largo plazo. Al moldear la educación de los niños, se aseguraba que los adultos del futuro ya no tendrían capacidad crítica. Así, la sociedad entera crecería acostumbrada a obedecer, sin siquiera imaginar que podía ser diferente. Aunque los protocolos son falsos, la idea de controlar la educación fue usada por regímenes autoritarios en todo el siglo XX. Muchos dictadores comprendieron que para gobernar no bastaba con armas. Había que dominar la mente de las nuevas generaciones. La educación puede ser liberadora o puede ser una prisión invisible. El mensaje de los protocolos nos recuerda la importancia de defender la libertad de enseñanza, la pluralidad de ideas y el pensamiento crítico. Porque un pueblo que no piensa es un pueblo fácil de manipular. ¿Cómo se convirtió un mito en un arma política? Los protocolos de Sion no solo inventaron un plan de dominación, también usaron el antisemitismo y la idea del pueblo elegido para justificarlo. Hoy veremos cómo esta narrativa sembró odio durante más de un siglo. En este episodio exploraremos cómo los protocolos presentaron a los judíos como un pueblo destinado a gobernar al mundo, mientras, al mismo tiempo, usaban el antisemitismo como herramienta de control. Más allá de su falsedad, este mensaje fue devastador, porque convirtió la identidad religiosa y cultural en el centro de una teoría de conspiración que aún hoy deja huellas. El texto proclama que los judíos son el pueblo elegido por Dios para dominar a las naciones. Se presenta la historia bíblica como una profecía de poder absoluto. Según los protocolos, este destino no era espiritual, sino político, un mandato divino de control total. Así, la religión se convertía en excusa para un supuesto plan mundial. Paradójicamente, los protocolos también reconocen que el antisemitismo era útil. ¿Por qué? Porque la hostilidad externa mantenía a la comunidad judía unida y cohesionada. En otras palabras, incluso el odio hacia ellos se interpretaba como parte del plan. Este argumento manipulador justificaba las persecuciones y reforzaba la idea de una conspiración eterna. Otro punto clave es la figura de un rey mesiánico. Los protocolos hablan de un descendiente de David que, llegado el momento, gobernaría sobre todas las naciones. Este líder sería presentado como incorruptible, sabio y justo, pero al mismo tiempo, con autoridad absoluta. Un soberano universal que concentraría el poder religioso y político. El objetivo del texto no era describir una religión, sino crear miedo. El mito del pueblo elegido se transformaba en una amenaza. No solo creen ser elegidos, sino que planean dominarte. Esa idea simple y distorsionada se repitió una y otra vez, hasta convencer a millones de que existía un enemigo oculto. El resultado fue trágico. Los protocolos alimentaron la percepción de los judíos como un grupo peligroso y conspirador. Este mito sirvió de base para políticas antisemitas, leyes discriminatorias y, en última instancia, para justificar atrocidades como el Holocausto. Una mentira literaria se convirtió en argumento para la violencia real.
Aunque el texto sea falso, nos muestra cómo los mitos pueden usarse como armas. La idea del pueblo elegido fue manipulada para convertir la fe en una amenaza política. Hoy, es una advertencia de cómo las creencias pueden ser tergiversadas para dividir y enfrentar a las personas. El antisemitismo de los protocolos no revela ninguna verdad sobre los judíos, sino sobre quienes fabricaron el documento. El verdadero mensaje es que el odio puede disfrazarse de profecía, y una mentira puede mover naciones enteras. En el próximo video veremos la visión final de los protocolos. La verdad es siempre el mejor antídoto contra el odio. Imagina un mundo sin fronteras, no por hermandad, sino por sumisión total a un solo gobernante. Esta es la visión final y escalofriante de los protocolos de los sabios de Sión, un texto fabricado para sembrar miedo y odio. El último capítulo describe una monarquía global, donde la humanidad, agotada por el caos, se arrodilla ante un soberano absoluto. No es solo un cambio político, sino una reingeniería total de la sociedad, control absoluto, disidencia imposible. Analizaremos cómo esta mentira, disfrazada de salvación, ha moldeado la historia y sigue envenenando el discurso público. Entender esta narrativa es clave para reconocer y resistir sus ecos en el presente. En el corazón de los protocolos está la metáfora del rebaño, y los lobos la humanidad como ovejas, los conspiradores como depredadores. Los pueblos del mundo son retratados como ingenuos, incapaces de gobernarse, necesitados de un amo fuerte. Los lobos explotan debilidades, orquestan crisis y desgastan a las masas hasta que suplican por control. La resistencia se presenta como inútil, la tiranía como ley natural. Esta narrativa deshumaniza, justifica el dominio absoluto y elimina la idea de derechos o aspiraciones individuales. La propaganda convierte la sumisión en virtud y la obediencia en salvación. Así, la metáfora simplifica el mundo en depredadores y presas, una visión peligrosa y eficaz. En la cima de este orden está el soberano universal, presentado como un rey divino, descendiente de David. Su figura mezcla misticismo y poder absoluto, legitimando la tiranía como destino inevitable. Este rey es la encarnación de la perfección, el patriarca supremo, juez, comandante y líder espiritual. Todo poder se concentra en él, la disidencia desaparece, se cultiva un culto a la personalidad, su imagen, su palabra, su voluntad, omnipresentes. La propaganda lo convierte en salvador, justificando la entrega de toda libertad a cambio de orden. Así, el rey se vuelve un dios en la tierra, modelo de los totalitarismos del siglo XX. La promesa paz y unidad, al precio de la libertad individual. El reino universal de los protocolos imagina leyes absolutas, simples e inmutables, dictadas por el soberano. Se elimina el debate, la oposición y la política. La justicia es rápida y final, sin espacio para la disidencia. La uniformidad de pensamiento y comportamiento es obligatoria. La libertad de expresión y prensa, sacrificada. El régimen promete seguridad a cambio de obediencia total, pero es la seguridad de una prisión. Cada aspecto de la vida está regulado, cualquier desviación, castigada severamente. El sistema legal no busca justicia, sino control y estancamiento social. El orden triunfa sobre la libertad, y el individuo desaparece en el colectivo. Los protocolos presentan a los conspiradores como creadores del caos, guerras, crisis, decadencia moral. Fomentan el desorden para luego ofrecerse como la única solución, un soberano absoluto y orden total. El ciclo es claro, fabrican crisis, destruyen la fe en la democracia y prometen salvación a cambio de sumisión. La narrativa explota el miedo y la desesperación, presentando la tiranía como remedio inevitable. Esta lógica manipuladora sigue vigente. Se crea o exagera una amenaza y se ofrece protección autoritaria.
Los protocolos son el modelo de esta estrategia, advirtiendo sobre quienes venden soluciones simples a problemas complejos. Antes de aceptar respuestas fáciles, debemos preguntarnos quién se beneficia del caos. Aunque los protocolos son una falsificación, su impacto fue devastador. Alimentaron el antisemitismo y la violencia global. Adoptados por los nazis, sirvieron de justificación ideológica para el Holocausto y la persecución sistemática. El mito de la conspiración judía legitimó atrocidades reales, deshumanizando a millones. La narrativa de un poder oculto fue usada para construir un imperio de terror. La línea entre la mentira y la tragedia histórica es directa y brutal. Los protocolos demuestran el poder destructivo de una narrativa falsa, repetida con suficiente fuerza. El legado, una advertencia sobre cómo las ideas pueden convertirse en armas mortales. Hoy, la lógica de los protocolos sigue viva en teorías conspirativas modernas, reciclada en Internet y redes sociales. La narrativa de una élite secreta manipulando el mundo es la base de muchas conspiraciones actuales. Se identifican nuevos enemigos, globalistas, Illuminati, multimillonarios, pero la estructura es la misma. El proceso, generar miedo, señalar un plan oculto, culpar a un grupo y ofrecer soluciones autoritarias. Estas ideas siembran división, desconfianza y pueden incitar a la violencia. En la era digital, la desinformación se propaga más rápido que nunca. Reconocer estos ecos es el primer paso para resistir su veneno. El atractivo de los protocolos y sus herederos radica en su simplicidad. Un enemigo claro, una causa única para todos los males. Estas narrativas ofrecen consuelo psicológico, pero bloquean el pensamiento crítico y el debate genuino. Culpar a un grupo oscuro impide buscar soluciones reales y fomenta la impotencia o la radicalización. Socavan la democracia, fragmentan la sociedad y predisponen a aceptar el autoritarismo. El miedo fabricado crea demanda de líderes fuertes y sacrificio de libertades. Así, la fantasía conspirativa puede allanar el camino a la tiranía real. La lección: desconfiar de las explicaciones demasiado simples en un mundo complejo. ¿Cómo combatir una mentira persistente? Cuestionando, conociendo y resistiendo las respuestas fáciles. Cultiva escepticismo ante historias que simplifican problemas complejos y señalan villanos claros. Infórmate con fuentes diversas y confiables. La historia de los protocolos ayuda a reconocer patrones peligrosos. Promueve el pensamiento crítico y el diálogo, incluso cuando es incómodo. Defender la verdad es responsabilidad cívica. El silencio ante la mentira es complicidad. La lucha es por el alma de la sociedad, entre la paranoia y la razón, entre la tiranía y la democracia. Nunca dejes de aprender, cuestionar y resistir a quienes prometen soluciones simples para un mundo complejo.